Juana de Arco se la conoce o se la podría considerar como la santa del patriotismo. Siendo apenas una humilde y joven doncella, escuchó las voces celestiales que la llamaban a salvar a Francia de la ocupación inglesa. Y cumpliendo la voluntad divina, acudió presta a salvarla, emulando a Santa Genoveva en París. Y a través de varias victorias militares como Orleans o Patay, venció al enemigo de su patria, marcando un antes y un después en la historia de Francia y de Europa. Análogamente, Santiago de Liniers, quien no era el militar de mayor graduación en el Río de la Plata, puesto frente al Santísimo Sacramento, como bien recordó Carlos Pesado Palmieri, visiblemente inspirado, seguramente, así cuenta la crónica, prometió las banderas a Nuestra Señora del Rosario y reconquistaba Buenos Aires, cumpliendo su promesa y ofrendando los estandartes a la Virgen ganados al adversario. ¿Fue Liniers un hombre providencial como Santa Juana, más allá de las virtudes de cada uno? Estimo que su figura caballeresca, si no es providencial, raya en lo providencial. Al menos él miraba los acontecimientos inmediatamente posteriores a mayo de 1810 con los ojos de la fe y con alma grande, cuando escribía a su suegro aquel pasaje de su carta a Martín de Sabatella, a su suegro, que recordó muy bien Carlos recién, que son 1000, 2000, ni más de 1000 hombres mercenarios y miles de instrumentos de la perfidia contra un puñado de ellos visiblemente protegidos por un Dios amigo de la justicia y enemigo de la iniquidad. David era bien pequeño, Judas Macabeo también tenía pero sin embargo confiaron y la victoria fue el premio de la fe. Prosigue: ¿cómo quisiera usted, le dice a su suegro, y resumo, que cubriese de ignominia quedando indiferente en una causa que es la de mi rey? Que por esta infidencia dejase a mis hijos un nombre hasta el presente intachable con la nota de traidor. Cuando los ingleses invadieron a Buenos Aires, continúa, en buena guerra, yo era un jefe muy subalterno del virreinato. ¿Quién me obligaba a tratar de su reconquista y arrojarme con un puñado de hombres a cometer unas tropas veteranas y defendidas por su situación local? Entonces, no trepidé un momento en emprender una hazaña tan peligrosa y abandonar mi familia bajo el auspicio de la providencia en medio de los enemigos. Es el caballero magnánimo, pues, Liniers, que pone su causa en manos de la providencia. Pero me gusta también aquel Liniers defensor del trono y del altar. Así le escribía en aquella memorable carta a Zarratea: no puedo ponderarle a vuestra merced, mi querido padre, el sentimiento que me ha causado el verle alucinado por los falsos principios de unos hombres que, olvidando los principios más sagrados del honor, de la religión y de la lealtad, se han levantado contra el trono, contra la justicia y contra los altares. Y también esta característica caballeresca me llevó vinculado con aquel pueblo que participó en la gesta de la Vendée a finales del siglo XVIII en Francia, una guerra de religión que envolvió a toda la población, como a Buenos Aires durante las invasiones inglesas, pero que fue mucho más cruel y mucho más larga. Una guerra total, una guerra de exterminio de la población civil por parte de las columnas infernales de la Convención, hija de la furia impía de la Revolución Francesa. Visité la Vendée en 1996 y su visita dejó un vivo recuerdo en mi memoria. Además, otro factor que atrajo mis simpatías por los defensores del trono y del altar es el aprecio que tengo por un antepasado francés, Leonard Gors, que fue abogado y periodista legitimista, amigo del conde de Chambord, considerado por los legitimistas Enrique V, así como de Berriot, Berryer, Ozanam y otras personalidades. En este sentido, no me resultó difícil comparar a Liniers con los grandes adalides de las guerras de Vendée, en particular con Charette, generalísimo del ejército católico y conocido como el rey de la Vendée, porque ambos eran de la misma región, fieros marinos, fusilados por Dios y por el rey. Esta fidelidad monarca del momento evidenciaba además la defensa también del orden, de las costumbres y de la tradición, como tuvo Charette. Pero por esta y por otras razones, me propuso entonces salvar la memoria del caballero de la Reconquista, en tanto caballero, porque además siempre me interesó el episodio de las invasiones inglesas como un hito trascendental en nuestra historia. Liniers pone de manifiesto con su vida heroica, que culmina con su sangre vertida en muerte inicua, cómo la sabiduría de los tiempos, cómo la tradición occidental y cristiana pervivía en él, así como la mayoría de los hombres de aquella época, que eran parte de una cultura católica que impregnaba todavía toda la sociedad.
Esos principios estaban en el sustrato de su persona, en el fondo de su ser. Y esos principios no eran precisamente los soplados por los vientos de aquellos tiempos de profundos cambios. Nuestro prócer resumía en su persona el sacrificio generoso de generaciones, posible merced al silencioso y secular sentido del deber. Y porque Liniers supo defender firmemente aquella base sólida de la constante e ininterrumpida cultura ancestral, puede aplicarse a aquellos versos de Francisco Luis Bernardes, con los que termina su soneto, cuando dice: porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Ahora bien, uno podrá preguntarse, ¿y que no quedan hombres como aquellos? En este sentido ha dicho Gustave Thibon, un filósofo francés, no es que los hombres de hoy sean peores que los del pasado, sino que ya no están unidos entre sí. ¿Qué es el caos? La ausencia de límites y la ausencia de unidad. Por otra parte, la dialéctica utilizada con fines ideológicos divide y enfrenta. En este sentido, el escritor y periodista Juan Manuel de Prada ha escrito: en la división que siempre nos hace débiles se halla la raíz de todos nuestros males. Siempre se ha querido minar la resistencia de las personas sobre los pueblos. Siempre que se ha querido minar, la resistencia de las personas sobre los pueblos, se ha empezado por separarlos de aquellas realidades tangibles o espirituales que constituyen su fortaleza, su familia, su patria, sus tradiciones, su Dios. Del mismo modo, todas las personas y pueblos que han deseado mantenerse fuertes han procurado evitar a toda costa el desarraigo y se han afianzado en la defensa de aquellas realidades tangibles y espirituales que los constituyen comunitariamente. Por su parte, el sociólogo Gilles Lipovetsky, francés, ha señalado que la sociedad posmoderna es narcisista y que vive solo en el presente y no en función del pasado y del futuro, debido a esa pérdida de sentido de la continuidad histórica, esa erosión del sentimiento de pertenencia a una sucesión de generaciones enraizadas en el pasado y que se prolonga en el futuro. Hoy vivimos, dice Lipovetsky, para nosotros mismos, sin preocuparnos por nuestras tradiciones y nuestra posteridad. El sentido histórico ha sido olvidado de la misma manera que los valores y las instituciones sociales. En la misma línea, Vázquez de Mella, el orador conocido como el orador de España, decía en un discurso ante las Cortes Españolas, un discurso que bien puede aplicarse para nosotros también, que un pueblo no es culto si se ignora a sí mismo. Un pueblo que se ignora a sí mismo sería tan ignorante como un hombre que no supiera su propia biografía. Y un pueblo se ignora perpetuamente a sí mismo si no conoce su historia. Y no conocerá su historia si no conoce las creencias, los sentimientos, las aspiraciones que le animan. Liniers se nos presenta entonces como un modelo, como una figura digna de devoción y respeto, así como era tenido por la población rioplatense mientras vivía. Y si su muerte fue a raíz de sus virtudes caballerescas, podríamos decir, analógicamente hablando, que su muerte fue una suerte de martirio, porque la causa del caballero cristiano es la causa de Dios y de la Iglesia. Y ya que tenemos un arquetipo Liniers, debemos presentarlo como tal a la juventud actual y a la futura. Hoy, por ejemplo, por todos los medios posibles nos atiborran de antimodelos. A los más chicos les proponen los llamados superhéroes, personajes de ficción creados muy lejos de nosotros. Pero eso nos va haciendo olvidar nuestra realidad concreta, que el heroísmo es real. Se va disipando ese amor a nuestra patria. Por eso es preciso recuperar el sentido común, nuestra identidad y la conciencia de comunidad de destino. Lo que distingue esencialmente una nación de otras no es tanto su lengua, su estirpe, que son importantes signos de unidad nacional desde ya, sino su espíritu o su alma, su fidelidad a su patrimonio cultural y a su pasado. Frente a las circunstancias terriblemente adversas que sufría nuestra patria, Santiago de Liniers ni se quedó cruzado de brazos, ni se perdió en lamentos, sino que asumió el protagonismo que le correspondía y un poco más. Con ánimo resuelto tuvo en las horas difíciles de la patria la actuación que consideró propia del caballero y que aseguró que no le mentiría aun cuando tuviera la soga al cuello o la cuchilla en la garganta. La lección que nos brinda Liniers a más de 200 años de su muerte es la de cumplir con el deber a una costa de la propia vida. Quizás no a todos se pide ese heroísmo, pero sí a todos nos cabe realizar
lo que esté a nuestro alcance, a nuestro alrededor. En este sentido, son alentadoras las palabras de Gustave Thibon, nuevamente, que dice así: debemos tomar conciencia que todos, tal como somos, tenemos una pequeña área que depende de nosotros y donde nuestro esfuerzo debe dar frutos. Todos podemos, en mayor o menor medida, contribuir a recrear islotes de salvación. No nos corresponde forjar la Federación Europea o Mundial, pero podemos empezar a federarnos por la base. Es esencial recrear esos pequeños grupos humanos de base, sin los cuales las mejores reformas políticas no tienen ninguna eficacidad. Si las células periféricas no retoman su vitalidad, el Estado, cualquiera sea su política, no podrá hacer nada. También el mismo autor dice sabiamente: debemos ser ante todo hombres de lo eterno, los hombres que renuevan por una fidelidad despierta y activa, siempre cuestionada y constantemente renaciente, aquello que había de mejor en el pasado. El hombre es deudor de los demás en cuanto a los beneficios que de ellos ha recibido, y aunque ante todo debemos culto a Dios, también por un deber de piedad debemos culto a los padres y a la patria. En este sentido, tenemos una deuda con Santiago de Liniers, no solo por haber sido el vencedor del invasor del Río de la Plata, sino también con su sangre derramada.